La idea de este video es introducir el tema parámetros del main y abordar algunos conceptos básicos sobre la utilización de las consolas de comandos en distintos sistemas operativos, pero principalmente en el sistema operativo Windows. Para abordar el tema parámetros del main, vamos a utilizar un ejercicio que ya fue desarrollado en el video de la temática pseudocódigo, en el que se pedía la implementación de las operaciones básicas de una calculadora, pero la modificación que vamos a hacer es que en vez de ingresar los datos por teclado, estos deben ser pasados como parámetros de la función principal. Para comenzar vamos a recordar rápidamente cómo era el enunciado original y la solución a la que habíamos llegado en el video anterior. El enunciado decía: escribe un programa que lea dos números reales y un carácter, el cual debe corresponderse con un operador matemático, más, menos, por o dividido, y a partir de ellos imprima el resultado de realizar la operación pedida en pantalla. En caso de que el carácter no represente un operador válido, imprima un mensaje de error. Entonces, lo que habíamos hecho era definir los valores numéricos como reales, el operador como carácter y una variable de error en caso de que no corresponde a un operador válido. Luego se le indicaba al usuario el orden en que debían ingresar los datos, se leían dichos datos y se hacía la operación pedida o se marcaba el error. Finalmente se mostraba el resultado en pantalla o el mensaje de operador inválido. Ahora, para continuar con nuestro enunciado, lo que vamos a hacer en primer lugar es pasar este código a código en C. Entonces podemos observar que el código desarrollado en el CodeBlocks es exactamente el mismo. Primero se definen los datos, se le avisa al usuario el orden en que se deben ingresar, se leen dichos datos, se hace el cálculo numérico y finalmente se muestra el resultado o el mensaje. En este caso, nuestro enunciado cambió. Ahora, en vez de recibir los datos por teclado, lo que hacemos es recibirlos como argumentos del main. Para eso, lo primero que vamos a hacer es comentar lo que corresponde al ingreso de datos por teclados. Yo voy a utilizar un bloque de comentario, lo que me permite que esto sea ignorado por el compilador sin necesidad de ser borrado. Vamos a empezar a trabajar con los argumentos del main. Lo primero que tenemos que definir son los argumentos que reciben el main, que son dos. El primero es un entero que contiene la cantidad de argumentos que se recibe, y el segundo es un puntero a un arreglo de caracteres o cadena de caracteres. Esto es importante tenerlo en cuenta porque todos los valores que se ingresan como argumento son cadenas de caracteres. Entonces vamos a ver que para que esos argumentos cambien su valor a valores numéricos, vamos a necesitar utilizar funciones específicas. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que el usuario efectivamente nos pasó la cantidad de parámetros que necesitamos. Para eso lo que hacemos es preguntar si el valor de argc es menor a la cantidad de parámetros que necesitamos más 1, porque siempre el main recibe como mínimo un parámetro, que es el que corresponde a la dirección del ejecutable. Entonces nosotros necesitamos 3, por lo tanto preguntamos por 4. Si es menor, le avisamos al usuario que faltan parámetros
y terminamos la ejecución del programa con un valor distinto de 0, ya que 0 se indica cuando el programa terminó su ejecución e hizo lo que debía. Yo generalmente utilizo el 1 para indicar que el programa terminó su ejecución, pero que hubo un error el cual esperaba. Es decir, que existía la posibilidad y yo lo atajé. Entonces, la otra posibilidad es que el usuario nos mande más de 4 elementos. Entonces, ahí le indicamos que la cantidad de parámetros que nos pasaron era mayor a la que necesitábamos. Demasiados parámetros. Y también terminamos con la ejecución del programa. Entonces, si llegamos a este punto es que tenemos los parámetros que necesitamos. Ahora lo que nos queda es guardar esos parámetros. Entonces, procedemos a guardar los valores recibidos. Los primeros valores que vamos a guardar son número 1 y número 2, a los cuales le vamos a asignar el valor de la posición 1 y de la posición 3 para continuar con el orden en que le habíamos pedido al usuario previamente. Pero recordamos lo que dijimos anteriormente. Lo que recibe los argumentos en main son strings o cadenas de caracteres. Por lo tanto, es necesario que para tener el valor numérico utilizamos funciones específicas. Existen dos funciones para transformar cadenas de caracteres en valores numéricos. Una es atoy, que lo que hace es transformar esa cadena en un valor numérico entero. La otra es atof, que lo que hace es transformar ese valor numérico en un valor real, que es la que necesitamos en este caso. Entonces, lo que hacemos es llamar a la función atof, que le vamos a pasar la cadena recibida en la posición 1. Y la cadena recibida en la posición 3. Lo último que nos queda es obtener el operador. Entonces, el operador, que lo recibimos en la posición 2, lo que tenemos que tener en cuenta es que el mismo caso que el anterior. Se recibe una cadena de caracteres y nosotros lo único que necesitamos es el primer carácter. Por lo tanto, accedemos al primer carácter. Y eso es todo. Ya terminamos. Ahora podemos compilarlo. No sé dónde está mi mouse. Ahora podemos compilarlo y verificar que no se cometió ningún error. Efectivamente no tenemos ningún error. Y lo corremos. Lo que podemos ver, se me abrió en la otra pantalla, lo que podemos ver es que efectivamente por defecto el main no recibe ningún parámetro en el code blocks. Por lo tanto, para que reciba parámetros tenemos que ir a project, set programs arguments y en debug
le tenemos que pasar los argumentos que queremos. En este caso queremos que 15 dividido 7, por ejemplo. Le pasamos los parámetros, volvemos a ejecutarlo y vemos que efectivamente se hizo la cuenta que necesitábamos. Podemos verificar otros casos, verificar el caso en el que, por ejemplo, le pasemos parámetros de más. O que, por ejemplo, el parámetro pasado no sea el que necesitamos. Si prestamos atención para el próximo tema, en el encabezado se puede ver cómo se llamó el programa desde la consola. Ya probamos todas las situaciones posibles, así que continuamos al próximo tema. Bueno, vamos a continuar con la ejecución del programa a través de una consola de comandos. Puede que alguno ya haya trabajado con esta herramienta previamente. Para el que no, seguramente la ha visto en cualquier película que involucre un hackeo. Esta es la consola de comandos de Windows, también llamada símbolo de sistema o CMD. Si no se le han cambiado los valores por defecto, al iniciarse se muestra el sistema operativo con el que se está trabajando y se inicia situado en la carpeta de usuario en el que estamos trabajando en Windows. En este caso mi usuario es Rocío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con una consola es pararnos en la carpeta en donde vamos a trabajar. Para eso utilizamos el comando cd. cd recibe como argumento la dirección a la que nos queremos mover. Esta dirección puede ser absoluta, es decir, se le envía la dirección completa desde la letra del disco en el que estamos trabajando hasta la carpeta en donde nos queremos parar, o relativa al lugar en donde estamos situados en este momento. Yo voy a mandarle la dirección relativa. Entonces, desde Rocío nos tenemos que mover a documentos. Lo que hice en ese momento es utilizar la tecla Tab. La tecla Tab lo que hace en Windows es devolverte el primer acierto que corresponde a lo que vos ya tecleaste. Si continúas apretando tecla Tab, te va devolviendo todos los aciertos que pueden ir con eso que vos tecleaste dentro de esa carpeta. En este caso llegó a la primera, entonces vamos a documentos, codeblocks, programación. Bueno, acá encontró cadena de caracteres que no es la carpeta que queremos ir a calculadora. Ya estamos situadas en el proyecto en donde queremos trabajar. Entonces ahora vamos a ver lo que contiene la carpeta que nos creó codeblocks cuando creamos el proyecto. Para esto utilizamos el comando dir. Dir lo que hace es listarte todo lo que contiene la carpeta. En el sistema operativo Linux o Mac, este comando se llama ls. Entonces podemos ver en esa lista dos cosas importantes. La primera son estas dos referencias a carpetas que vemos acá, que son el punto y los dos puntos. El punto hace referencia a la carpeta en la que estamos trabajando. En cambio, los dos puntos hacen referencia a la carpeta padre. En este caso, nosotros estamos trabajando en la carpeta calculadora. Los dos puntos hacen referencia
a la carpeta programación. Entonces acá vemos el proyecto de CodeBlocks, el main con el que trabajamos siempre, y tenemos que ir a la carpeta bin debug, que es donde se encuentra el ejecutable creado por el CodeBlocks. Entonces nos movemos nuevamente utilizando el comando cd. Algo que hay que recalcar es las barras que utiliza cada sistema operativo para separar las carpetas. En Windows se utilizan las barras invertidas, en cambio en Linux se utilizan las barras comunes. Entonces vamos a bin debug, utilizamos nuevamente dir y vemos que el ejecutable está efectivamente dentro de la carpeta. Para una comodidad de código y que no se me vaya perdiendo después en tantas líneas de código que fueron apareciendo en la consola, antes de empezar a trabajar lo que hago yo es limpiarla. Para eso en Windows se utiliza el comando cls, que lo que hace es limpiarte toda la consola. Y ahora lo único que nos queda es empezar a trabajar. Para ejecutar un programa lo que tenemos que hacer es llamar a su ejecutable. En este caso habíamos visto que se llamaba calculadora.exe. Hay que tener en cuenta que si estamos trabajando con esta herramienta es muy importante la extensión que contiene ese archivo. Todos los .exe son archivos ejecutables. Entonces con un enter ya ejecutamos el programa, pero vemos que nos dice que le faltan parámetros. Entonces sabemos que el programa está funcionando bien porque efectivamente no le pasamos ningún parámetro. Lo volvemos a llamar con muchos parámetros y vemos que les pasamos más parámetros de los deseados. Y ahora lo que hacemos, con las flechas para arriba y para abajo podemos volver hacia los comandos que ya le enviamos a la consola. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle que haga una cuenta y efectivamente la calculadora funciona como corresponde. Acá podemos ver que al utilizar los parámetros del main, el hecho de utilizar una calculadora es mucho más intuitivo que ir diciéndole al usuario en el orden en que se deben ingresar los datos e ir separándolos por líneas. Entonces no queda la cuenta intuitiva. Acá llamas a la calculadora, le pasas la cuenta que quieres usar separándolo por espacios y efectivamente trabaja como queremos. Podemos probar el último caso en donde le pasamos una operación que no corresponde y vemos, bueno, la consola de comandos no reconoce los caracteres de la tabla ASCII extendida. Y eso es todo. No es difícil trabajar con la consola de comandos. Esto es lo básico que tienen que saber para hacer uso de ella. Existen muchísimas cosas más a las cuales se van a ir adaptando a medida que vayan haciendo uso de la misma. Si tienen alguna duda o quieren saber más sobre el tema, todos los canales de comunicación están abiertos, así que no deben hacer consultas. Muchas gracias.